Capítulo 17. Nico me invitó a su casa a comer cuando le dije que en la mía no había nadie y que no tenía forma de entrar. Habíamos pasado varias horas dibujando en la biblioteca, demasiado avergonzados como para sacar los libros en público. Horas en las que noté una distancia creciente entre Nico y yo, un silencio cuyo significado desconocía, y la situación empezaba a desconcertarme. No podía haberlo causado un dibujo de tu rostro. Nico ya había bromeado sobre el tema más de una vez y había dejado claro que no tenía nada en contra. Incluso había insinuado en algún momento que quizá estuviera jugando así conmigo precisamente por tus propios sentimientos encontrados. Lo había ignorado, y le había dicho que estaba como una cabra, por supuesto, pero eso no me había impedido ilusionarme por sus comentarios y dejar que mis delirios vagaran libres. Pero, si el problema no eras tú, o lo que sentía por ti, ¿qué había pasado de repente entre Nico y yo? El camino hacia su casa no fue demasiado distinto. Una conversación unilateral en la que él se limitaba a sentir y a tratar de mantenerla viva con monosílabos. Llegamos, saludamos a su madre y fuimos directos a su cuarto. ¿Te apetece pizza?, me preguntó mientras me desplomaba sobre la cama. Era la frase más larga que había pronunciado desde hacía horas. Siempre, contesté relamiéndome. Me sonrió y se giró hacia el pasillo, camino de la cocina. ¿Te pasa algo?, pregunté justo antes de que cerrara la puerta a sus espaldas. Nico asomó la cabeza y yo me erguí de nuevo con los codos apoyados sobre el colchón. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, ya sé que siempre comemos pizza cuando vienes, pero es que me da pereza ponerme a... ¡No! Lo corté. No, idiota, la pizza siempre es bienvenida. ¿Qué clase de monstruo crees que soy? Rió y volvió a meter el cuerpo entero en la habitación. Arqueó las cejas y extendió los brazos, como preguntándome, ¿entonces? Sin necesidad de abrir la boca. No sé, estás... distante, ausente. No es nada, de verdad. Es solo que estoy pensando. Cosas mías, pero son tonterías, en serio. Tonterías súper tontas, ultra mega tontas. No tiene la menor importancia. ¿Me la cuentas de todos modos?, le pregunté a la habitación ya vacía. Respiré hondo para no mandarlo a la mierda por haberme dejado hablando solo. Ahora vuelvo, voy a poner las pizzas en el horno, me gritó desde el pasillo. Resoplé, me volví a tumbar con los brazos cruzados sobre el vientre y miré al techo. Recordé aquella tarde, el beso. ¿A qué había venido? Era evidente que él no sentía nada por mí, ¿no? Quiero decir, llevábamos siglos siendo amigos íntimos, me habría dado cuenta. Nico no podía estar celoso de ti, menuda gilipollez. Era literalmente imposible, como habría dicho él. Nuestra relación no era así. Nico era como un hermano para mí, y yo para él. O eso creía. Además, no parecía molesto, solo confuso. No, ni siquiera confuso. Absorto. Definitivamente no eran celos. El beso había sido solo una prueba estúpida. Un gesto agradable de admitir, no porque me hubiera gustado, sino porque había pretendido hacerme sentir normal. Había tratado de restarle importancia a mis preocupaciones. Porque no me había gustado, ¿no? No podía sentir algo por ti, ponerme nervioso cada vez que hablaba con Paul y, para colmo, confundirme con Nico. ¿En qué clase de persona me convertía eso? Antes de poder encontrar la respuesta a mi propia pregunta, Nico reapareció. Buenas noticias, me quedo unos días más. Me acaba de decir mi madre que nos vamos la semana que viene. Se sentó en el borde de la cama junto a mí. ¿Contento? Cerré los ojos un instante, el tiempo suficiente para reordenar mis ideas. Me di cuenta de que no sabía qué contestar. Mi madre vino a recogerme en coche unas horas más tarde, después de comer. Nico y yo habíamos estado jugando a Tomb Raider en el ordenador que tenían en la salita de estudio, lo cual agradecí, más que por la propia diversión del juego, aunque también, ya que era nuestro juego favorito, por mantener la mente ocupada y la conversación centrada en algo ajeno a nosotros, a lo que fuera que estuviera ocurriendo entre nosotros. Cuando oímos el claxon del coche de mi madre desde la calle, Nico me acompañó hasta la puerta, y antes de dejarme ir, me envolvió en sus brazos. Éramos chicos, teníamos 16 años. Como era normal, nunca nos abrazábamos para despedirnos, a no ser que fuésemos a pasar una temporada larga sin vernos, lo cual ocurría casi únicamente cuando iba a casa de sus abuelos, y acababa de decirme que todavía no se marchaba, de modo que no entendía a qué se debía ese cambio en nuestras costumbres, pero, aunque no lo mostrara jamás, por reparo, por vergüenza, por miedo a hacer sentir incómodo a los demás, lo cierto es que siempre había disfrutado del contacto físico, de las muestras de cariño, no solo románticas, más que nada porque nunca las había vivido, sino entre amigos o familia, de modo que preferí no cuestionarlo y devolverle el abrazo con fuerza. Durante los primeros 5 minutos del viaje en coche a mi casa, ni mi madre ni yo abrimos la boca. Ella no apartaba los ojos de la carretera, y yo fingía estar concentrado en los árboles difuminados que íbamos dejando atrás, con la mejilla apoyada en la mano y el codo en la ventana. El silencio entre nosotros era más sonoro que el rugido del motor.
No habíamos mantenido ni una sola conversación auténtica desde tu llegada, desde que los remolinos de mi estómago habían decidido empezar a girar con más vigor, desde que había comenzado a perderme para conocerme. Quería creer que mis padres no habían notado nada extraño, o al menos nada demasiado extraño, más que otro de los rebotes típicos de mi enfermedad pasajera, pero empezaba a sentirme culpable. Con mi padre no había compartido más que palabras de discordia desde hacía semanas, y a mi madre directamente la había dejado apartada de mi vida por completo. Recordé todo lo que hacíamos juntos antes de que me poseyera este trastorno incontrolable de la adolescencia, que parecía destruirme al tiempo que me volvía a recomponer, pieza por pieza, aunque no todas encajaran aún. Mi padre y yo solíamos pasear por el campo muy temprano en las mañanas, con su cámara de fotos en mano, cuando el mundo aún no había despertado y los senderos seguían desiertos y el rocío salpicaba todavía las hojas y los pétalos de las flores, con lo que intensificaba su aroma y añadía sus propios matices, de pureza, de humedad, de posibilidad. Mi madre y yo solíamos estudiar juntos cuando se acercaban los exámenes. Repasaba conmigo los temas que no entendía y los diseccionaba para mí. Me preguntaba todo lo que ya me había aprendido y nos desternillábamos cuando les respondía párrafos enteros a toda velocidad, casi inteligibles, porque ya los había repetido 1000 veces y porque estábamos cansados, pero quería seguir pronunciándolos en alto hasta que me hubiese grabado a fuego cada tilde, cada coma. Los echaba de menos, igual que había echado de menos a Bea. «Te echo de menos, cariño», soltó mi madre de pronto, como si hubiera estado paseando en silencio por mis pensamientos todo ese rato. Apartó la vista de la carretera durante un instante para mirarme, y yo le devolví la mirada de reojo. Ya casi no hablamos. «Y no te pongas a la defensiva, porfa, que sé que esto es sobre todo culpa mía. Estoy muy ocupada últimamente y no os presto toda la atención que debería, pero también es verdad que tú estos días estás como en otro planeta. ¿Estás bien?» Lo más probable era que, si me lo hubiese preguntado cualquier otro día, en esos meses de incomprensión, rabia infundada y necesidades urgentes e inexplicables, le hubiese contestado de mala manera. Quizá hasta había aprovechado esa crítica minúscula, diminuta, de mi ausencia para convertirla en una ofensa, para tomarla como un ataque, abrir los muros y soltar la presión que tenía contenida dentro a modo de cabreo apoteósico. Porque sí, porque así funcionaba por entonces. Mis procesos mentales eran inexplicables y, por suerte o por desgracia, todos habían empezado ya a acostumbrarse. Pero ese día no. Justo ese día, por la razón que fuera, necesitaba a mi familia. La extrañaba. Sin embargo, tampoco sabía cómo explicarle todo lo que me había pasado esos días, todos los cambios que había notado en mí, todas esas nuevas emociones y sentimientos confusos. Ni siquiera sabía por dónde empezar. «No hace falta que me cuentes nada ahora mismo si no quieres», me dijo mi madre al ver que no respondía. «Pero quería que supieras que estoy aquí. Sé que a veces soy un poco fría, y a lo mejor te da la impresión de que no puedes confiar en mí. Que soy la mandona que solo quiere regañarte. Pero sabes que puedes contarme lo que sea, ¿no? Lo que sea», insistió, mirándome de nuevo. El cosquilleo caliente de la vergüenza me recorrió todo el cuerpo y durante un momento quise desaparecer, tirarme del coche en marcha, salir de allí como fuera. Primero Nico y ahora mi madre. ¿Por qué parecía que todo el mundo me conocía mucho mejor que yo? ¿Por qué parecía que todos sabían a la perfección por lo que estaba pasando? Respiré hondo y logré convencerme a mí mismo de que eso era algo bueno. Una vez más, me había juzgado yo con mucha más dureza que las personas a mi alrededor, pero aún así no estaba preparado para hablar de aquello con mi madre todavía. De modo que me limité a sentir con una sonrisa y el rostro de mi madre, mientras me posaba una mano en el hombro, irradió una satisfacción que casi me era ya desconocida. Y eso tendría que bastar por el momento.